operativo de la Defensoría Pública del Estado de Baja California. Hace unos momentos usted nos comentaba que en la Defensoría Pública se encuentran psicólogos, trabajadores sociales. Quisiera que nos comentara un poco cómo se encuentra integrado ese personal para que el auditorio sepa y conozca qué perfil es el que tiene que atender un defensor público o el personal que trabaja ahí. Claro, bueno, pues de entrada, Defensoría Pública, pues abogados, ¿no? Hay que relacionarlos. Es asesoría gratuita, asesoría, patrocinio, representar al ciudadano que no tiene recursos para pagar un abogado y que, bueno, de acuerdo al reglamento, pues nosotros tenemos que atender ciertas características, pero de entrada el perfil del abogado, pues por lo menos 3 años del ejercicio profesional, estar titulado y, bueno, pues ya de alguna manera conocer el esquema, ¿no?, de lo que implica el ser un abogado que va a representar a una parte en un juicio, de entrada. Y la otra parte que se complementa, bueno, pues tiene que ver precisamente con la atención psicológica, donde se requiera, que eso ya depende del mismo abogado, si detecta alguna situación o si la persona requiere, ya el psicólogo, el abogado lo determina y el psicólogo, bueno, pues tiene que estar atento. Y de igual forma el trabajador social. ¿Qué hace el trabajador social? Ve los estudios socioeconómicos. El trabajador social no se va a meter en otra cosa que no tenga que ver con su área porque simple y sencillamente pues no lo puede hacer. Y en el caso del psicólogo es lo mismo, ¿no? El psicólogo a su área, en lo que nos tiene nosotros que allegar al momento de que se tomen ahí ciertas situaciones, y eso es lo que nosotros con lo que tenemos que contar. ¿Por qué? Porque bueno, pues el abogado obviamente pues es su trabajo, o sea, si lo hace bien, pues lo hizo, y si lo hace mal, pues lo hace mal, y eso no implica algún tipo de responsabilidad. Es importante que el ciudadano sepa que abogado que pierde asunto que se revisa. O sea, no es, pierden todo, no, ¿para qué vas ahí? No te van a ayudar, pues ya lo van a perder, no, pues no les pagas, no hay dinero. No es así, o sea, hay que ser muy claros en ese sentido. Asunto que se pierde, asunto que se revisa. Y si el asunto sale de alguna manera por alguna situación ahí donde el abogado tuvo que ver en alguna situación impropia, se actúa, porque está en la ley, está en el reglamento, así de sencillo. Y si fue por una situación ya en el tipo del tú a tú ya con la justicia, y ahí, bueno, el juez observó que el derecho le asiste a otra persona, pues eso ya es otro asunto, ya es materia ahí, ya es asunto juzgado, y ahí pues no se hace nada más que lo que la persona ya requiere en su momento. Pero sí es importante, ¿verdad? La Contraloría últimamente sí recibe, el ciudadano está muy atento, sí recibe el ciudadano, sí recibe la Contraloría quejas del ciudadano donde va y explica y comenta esas situaciones. Entonces, prácticamente es importante aprovechar este momento para decirlo. Y en cuanto a la formación, insisto, abogados titulados, 3 años para ser coordinador o para ser defensor público. Ya para ser director, pues ya requiere 10 años en el ejercicio y obviamente también al mismo tiempo para estar titulado, ¿no? Excelente. La ciudadanía, licenciado, ¿qué seguridad tiene de que al momento de ir por una asesoría, bueno, tenga la seguridad de que el personal está plenamente capacitado? Dice uno, bueno, ya ocupan ese cargo, ya ostentan el cargo, claro, pero reciben una capacitación constante. Hablaba de los abogados, del psicólogo que cuenta, y bueno, que de qué manera se van perfeccionando en ese ámbito o cómo se maneja. Sí, no, definitivo. El abogado tiene que estarse capacitando y tiene que estarse actualizando. Porque todas estas reformas a la ley y todos, pues quién más que los abogados somos los primeros, aunque no sea ni siquiera materia que nosotros ejerzamos, tenemos que estarnos actualizando porque eso eres, un abogado que debe de conocer por lo menos, si no resolver en todo, sí conocer, ¿verdad? Entonces, el abogado sí se está capacitando a través de cursos de oficialía mayor, de la propia Procuraduría que hace sus cursos e invitan a los defensores, o de otras instancias como la Procuraduría de los Derechos Humanos, y toda esta gama de situaciones ahorita que prevalecen en nuestros tiempos actuales, que tiene que ver con tratados internacionales, derechos humanos, garantías de derechos fundamentales, etcétera. Pues el abogado tiene que estar mayormente capacitado, y ya no tanto hablar de lo legal, sino hablar también en cuanto al trato con la persona, respetando siempre la dignidad de la persona que ya va dolida, que va con un asunto, con una bronca, enojada, molesta contra todos, contra el sistema, contra ti, contra quien sea, y nosotros debemos tener la capacidad para escuchar y para atender a esa persona. Es difícil, yo lo debo de admitir, porque pues al fin y al cabo la formación que tenemos, la formación que nos dan a nosotros es una formación tajante, contundente, ¿no? Pero tenemos que manejar, decimos los políticos, perdón por la expresión, pero pues tenemos que manejar la mano izquierda, ¿no? Como decimos, precisamente para que la gente pues caiga en este entorno donde nos pueda nosotros dar sus respuestas o nos pueda comentar lo que ahí sucede. Entonces, sí, definitivamente se están capacitando, y la garantía
que tenemos, la garantía que tiene el ciudadano de que el abogado, en este caso el defensor, le pueda llevar su asunto y ganarlo, es la misma garantía de la responsabilidad que implica que el ciudadano te hable con las cosas como son y te comente realmente qué es lo que sucede, y el abogado tiene que decir de manera expresa: yo hago el procedimiento, yo hago los escritos, yo presento, yo lo voy a representar, pero en un momento dado quien determina es un juez. Y el juez es el que lo va a hacer, y pues ya sabemos ese postulado, ¿no? Dame el hecho y te daré el derecho. Y ahí ya depende de la sagacidad tanto de la parte del ofendido como en este caso de la parte del indiciado, ¿no? Perfecto, licenciado. ¿Y quién mejor que usted, que es el coordinador, para comentarle a la ciudadanía qué deberes tiene el defensor público para con su representado, para con su patrocinado? ¿Qué obligación tiene para con esa persona que está representando? De entrada hay que hablarle con la verdad. Y hay que decirle a la persona si se puede o no se puede llevar el asunto. No por no cobrar o porque se patrocina y porque el Estado nos paga, porque eso es lo que hay que decirlo. Nosotros los defensores no podemos litigar asuntos. Nosotros nos dedicamos, el Estado nos paga por llevar esos asuntos. Nosotros no lo podemos hacer, y que luego esté incurriendo en una responsabilidad que es penada, que es sancionada. Eso debe de quedar claro. Entonces nosotros de entrada es hablarle con la verdad al ciudadano y decirle, explicarle, porque muchas veces en términos legales, en términos de artículos, de cosas, pues no entienden. Y creen que ya por el hecho de que nosotros les llevamos el asunto o van a ganar, en un momento van a ganar porque es que son del Estado y que el gobernador y que el secretario. No, pues seguramente no es así. Aquí nosotros somos abogados que el Estado nos paga, pero la función que hacemos es la función que hace cualquier abogado afuera, en cualquiera de los entornos o en cualquiera de las materias que uno se encuentre. Eso es dejarlo muy claro. Aunque dependas del Estado, porque es tu patrón, obviamente no significa que por eso ya tú vas a poderle hablar al Ministerio Público, le vas a poder hablar al juez o al secretario: oye, ayúdame, hazme esto, apóyame para que esto. No es así. Aquí es la justicia, prevalece el derecho, y ahora sí que el que ponga los elementos sobre la mesa es como se va a determinar. Eso hay que dejarlo muy claro y decirle al ciudadano de manera tácita: nosotros llevamos el asunto, pero quien depende, quien va a revisar, quien va a determinar, quien lo va a hacer es un juez. Y muchas veces también el ciudadano le decimos: usted puede hablar con el juez, puede accesar a él y puede platicar con él, para que también vean la misma confianza que le estamos dando, que no estamos haciendo nada indebido o algo que pudiera estar fuera de norma, ¿no? Muy bien. Licenciado, para que el ciudadano se entere, ¿qué asuntos en específico en el área civil? Bueno, existe una serie de irregularidades en la tenencia de la tierra. Mucha gente, las personas cuentan con escasos recursos y no tienen regularizados sus propiedades. En el área civil en específico, ¿qué asuntos también manejan? Bueno, de entrada esos son comunes, los que me comentas son comunes. Hubo, no sé si le pudiera llamar como una situación ahí de racha, pero llegaron varios asuntos donde los mismos hijos de personas ya de la tercera edad estaban prácticamente vendiendo la casa de los padres, sacándolos, internándolos en algún centro de TEC-3, asuntos de ese tipo, internándolos ya en casas hogar para quedarse, adjudicarse la propiedad y querer ir con nosotros a que les ayudáramos. Y que motivo, situación que obviamente, bueno, pues no prevaleció, porque teníamos nosotros primero que atender a la persona. La persona está viva, sí, la requerimos. No, es que no puede, que porque ya no ve o que ya no habla, bueno, no importa, él debe de nombrar a alguna persona, ya le explicamos todo el procedimiento, y ya como que, no, pues como que yo creo que lo regresaban otra vez, ¿no? Mejor decían luego. Y por otro lado, en materia civil, bueno, pues todo lo que sea materia familiar es de entrada. El divorcio, la pensión alimenticia, el incumplimiento de las obligaciones. Ahorita, por ejemplo, en las estadísticas, nada más puedo decirles que en el tema de divorcio necesario, de lo que viene siendo enero a julio en este mes, llevamos 155 solicitudes. Y en divorcio voluntario 110. Y eso es lo que ha prevalecido en diferentes entrevistas de radio y televisión que gracias hemos tenido, igual como aquí con ustedes en este prestigiado medio. De igual forma, siempre lo que ha prevalecido es el divorcio. ¿Qué nos dice? Pues que algo está sucediendo. Y luego de ahí se va a la cuestión sumaria, obviamente, por ejemplo, de entrada al sumario de alimentos. Entonces ya nos está diciendo, nos está mandando una alerta de que hay algo ahí, hay un problema que en ese entorno sucede y que, bueno, de alguna manera se tiene que atender. Ya no depende de la Defensoría, obviamente, ¿no? Ya dependerá de otras instancias, pero ya nos está dando algunas estadísticas en ese tema que hay que atender. A mí, por ejemplo, me ha tocado muchos matrimonios jóvenes, muchachos jóvenes que van ya con el niño recién nacido, que se casaron y ahora ya se quieren divorciar porque pues ya no son, uno tenía 19 años la muchacha y el muchacho 18 o al revés, y tuvieron un niño, traían un niño de 9 meses y ya se querían divorciar porque pues no estaban a gusto.
pero ya se habían casado porque los habían obligado a que tuvieran esa relación para que naciera el niño y que se viera muy bien. Entonces, ese tipo de situaciones, por ejemplo, divorcios, lo que tiene que ver con sumarios de alimentos, lo que tiene que ver con la pérdida de la patria potestad es lo que más atendemos. Y en materia penal, ahorita nada más debo decir, por ejemplo, que con la reforma que hubo en el 2009, si mal no recuerdo, en el tema del narcomenudeo y todas estas situaciones, se incrementó el trabajo de los defensores en materia penal, porque ahora tenemos que atender ese tema en foro común. Ya lo saben, que ahora si es menor a 1 kilogramo, en este caso el estupefaciente, el defensor está obligado a atender, está obligado, debo decirlo, tiene que atender a la persona y representarla en esa primera instancia. Igual se nos incrementó con el famoso tema del alcoholímetro, cuando estuvo de moda, que a todos ya ven que los turnaban, a todos, no sé si ahí algún televidente los turnaban por ahí a todos, y ahí tenía que estar el defensor. Entonces había filas, y pasaba uno y pasaba el otro, y era cuando se hizo todo un problema que afortunadamente terminó por arreglarse, ¿no? Muy bien, licenciado. Y ahora que nos comenta en materia penal, ¿cómo es que hace la Defensoría Pública para determinar el ámbito de su competencia? Es decir, si llega un ciudadano con un problema, un delito en materia federal. Claro, nosotros, por ejemplo, tenemos reuniones muy recurrentes con el delegado de Defensoría Pública Federal aquí en Tijuana. Está aquí en Tijuana el delegado, y con él nos atendemos. Igual a él le llegan asuntos que tienen que ver con cuestiones de tipo del foro común de nosotros, y nos los canaliza a nosotros, y pues lo que hacemos es lo mismo. Si nos llega federal, igual para él. Perfecto. Muy bien, no se vayan, vamos a un corte comercial y regresamos aquí en su programa Cubículo Legal. ¿Ustedes qué creen que es educación? Tengo derecho a conocer mis derechos. Tengo derecho a que me eduquen sin violencia. Tengo derecho a que mis padres me eduquen respetando mis derechos. Tengo derecho a que me eduquen con amor. Tengo derecho a que mi escuela esté cerca de mi casa. Tengo derecho a saber que la educación es mi derecho. Podré tener muchos maestros en la vida, pero en mi vida tú eres mi único maestro. Enséñame con el ejemplo. En Círculo Infantil educamos a nuestros pequeños en base a los principios de atención, cariño y respeto. Infórmate y haz valer tus derechos. Buscando los mejores precios. Papel higiénico Idli, $3.90 la pieza. ¡Qué barato! ¡Oh! Azúcar Rancho del Tío, $7.90. ¡Qué barato! Paleta de red nacional, $59.90 el kilo. ¡Qué barato! Solo en el Florido, abarrotes y carnes. ¡Qué barato! Papelería y miscelánea La Nueva Mimi. Le ofrece extenso surtido de artículos para sus fiestas, piñatas, dulces, renta de tanques de helio,
brincolines, disfraces, envolturas de regalos. Se arreglan salones para eventos, renta de silla para baby shower, tarjetas para toda ocasión, regalos, globos y útiles escolares. Los esperamos en Boulevard Benito Juárez, Plaza Comercial, Ejido Mazatlán, local 12, teléfono 612-0583. Pregunta por nuestros paquetes para fiesta. Papelería y miscelánea La Nueva Mimi. Otro punto de vista. Programa de entrevistas con personajes de la vida social, política y artística de Baja California. Lunes a viernes a las 9 de la mañana. 167, siempre buscando la calidad y buen precio para sus clientes. Tortillería Rosarito te ofrece masa para tamal, nixtamal, masa normal, para tortillas, para tacos y masa amarilla. Precio especial a taquerías, mayoreo y medio mayoreo. Abrimos de lunes a domingo de 5 a.m. a 6 p.m. Contamos con servicio a domicilio. Nos ubicamos en Boulevard Benito Juárez, número 901, Colonia Anexa Obrera. Y para su comodidad, nueva sucursal, Tortillería Rosarito 2, en 5 de mayo. Número 10, local 1, Colonia Machado. Teléfono para pedidos 613-0981. Hotel Las Rocas Resort y Spa. Ven a consentirte en el spa del Hotel Las Rocas, con 7 salas de masaje, terapistas para hombres y mujeres. Relájate con nuestros masajes, sauna, manicure, pedicure y faciales. Todo en un ambiente de tranquilidad y descanso. Hotel Las Rocas Spa, el spa con espíritu. Trastienda, programa cultural con la conductora Rocío Hoffman. Música, obras, artistas y charlas. Viernes, 9 de la noche. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en su programa Cubículo Legal. Y seguimos con nuestro interesante tema y en relación a lo que nos comentaba el licenciado con mis compañeros en bloques anteriores, nos gustaría que nos dijera un poquito qué pasa una vez que llega la persona a pedir la asesoría a la Defensoría Pública, qué seguimiento se le da al asunto, cuándo concluye esta asesoría que se le da a la persona. Claro que sí. Mira, de entrada lo primero es, bueno, lo primordial es llega la persona, la barandilla, lo pasamos a asesoría, lo atiende ya y empieza el abogado y empieza a desmenuzar dependiendo del asunto por el que la persona quiere que se le asesore. Si ese asunto tiene ya que ir más allá, a la instancia, bueno, ya de la demanda y de formular todo esto de los escritos y promover, bueno, pues ya se manda el estudio socioeconómico, acredita a la persona que requiere el servicio, que sí se le puede el servicio y hacemos lo propio. Y ahí vamos. Entonces ya se le asigna un abogado de acuerdo al rol. Es que yo quiero con esto, yo quiero con aquello. No, es un rol que ya existe, donde todos los abogados están en ese proceso. Y órale, vámonos, y al que le tocó, ¿no? A X, bueno, pues a X. Entonces ya el abogado le da una cita de acuerdo a la agenda. La agenda no es porque te voy a atender cuando yo pueda, quiera o algo, sino porque los abogados pues andan en un proceso de bastantes audiencias, de bastantes contestaciones, de estar en un proceso diario, de estar viendo, estudiando, analizando. Le dan la cita a la persona, claro que si son asuntos de tipo sumario, sumarísimos, bueno, pues definitivamente esa es otra excepción. Pero de entrada, bueno, se atiende a la persona, ya la pasa al abogado, ya el abogado le empieza a explicar lo que hay que hacer, lo que hay que promover, cuánto tiempo tiene y todo, los documentos suscritos que se deben de presentar. Y ya le dice, no, pues usted va a requerir esto, usted va a tener que pagar estos documentos, estas actas, etcétera. A nosotros, ¿que cuánto cobran? Aquí no se cobra nada, usted no tiene que dar nada, ni propina, ni nada, absolutamente nada, nada más usted lo que le digamos que tiene que pagar, que las copias del juzgado, lo que nosotros ya comúnmente sabemos, ¿no? Que hay que hacer. Y ahí se le sigue hasta que el proceso, hasta que concluye, hasta que se concluye la sentencia, el abogado hace un reporte y él siempre está pasando sus reportes para saber en qué concluyeron esos asuntos. Cuando eso sucede, esa información se manda a Mexicali. Debo decir que el director y el propio subsecretario tienen una especie ahí como de consejo de departamento donde de manera directa le hablan al ciudadano. ¿Cómo le fue? Habla el fulanito, habla el subsecretario de aquí para preguntarle sobre su asunto, señor Juan. ¿Quién habla? No, pues de parte del gobernador. No, pues muy bien, me atendieron muy bien, ganamos el asunto, gracias. O sea,
o si lo pierden igual le hablan para saber realmente qué sucedió. Hay un seguimiento integral, así es, y eso el abogado lo sabe, por eso el abogado pues, no puede así como que hacerse el que se le olvidan las cosas, ¿no? Y hasta ese procedimiento. En materia penal, obviamente hasta el amparo, obviamente en primera instancia, el amparo directo y ya, bueno, pues ahí todo lo que es el proceso, ¿no? Muchas veces llega gente ya que trae abogado, pero pues lo revoca, y entonces ya entramos nosotros en las jornadas interinstitucionales en los centros penitenciarios, la misma dirección de ejecución de sentencias nos dice dónde hay potencial para ir a hacer esas jornadas, hablar con las personas, y si no tienen abogado o quieren revocar o explicando, dependiendo de su asunto, que no tienen, por lo regular no tienen abogado, nosotros entramos y empezamos a representarlos, sobre todo si son delitos ya de tipo menor, donde ya pueden alcanzar algún tipo de preliberación, ¿verdad? Y todo eso, debo decirlo, está supervisado, ¿no? Y se audita. Quedó correcto, licenciado. Licenciado, un poquito hablar de los logros que has tenido tú en el tiempo que has estado como titular de esta coordinación. ¿Cuáles son los logros que se han alcanzado por esta defensoría? Pues muy buena pregunta, licenciado, y a la vez difícil de contestar porque ya es hablar de uno y cuando son esas cuestiones como que pues uno ahí le patina poquito, ¿verdad? Pero vamos a tratar de hacerlo. No, mira, yo creo que aquí lo que gracias a Dios hemos logrado es que podemos ser muy contundentes en decir que definitivamente el derecho y la ciencia jurídica es una ciencia definitivamente humanista, es de atención ciudadana. A veces no podemos atender a la persona o al ciudadano como quisiera, con esa misma benevolencia con la que llega, porque tienes que ser determinante, tienes que decirle a la persona, hacerla entrar en razón y hacerla ver, en el caso del asunto de la responsabilidad del problema grave que trae. Y en ese sentido, bueno, lo que hemos hecho ahí por instrucciones, repito, del gobernador y el secretario de gobierno y del propio director, tiene que ver en hacer algo más integral. En hacer algo más integral, ¿por qué? Bueno, pues porque mi coordinación hasta cierto punto también es política. Digo política, ¿por qué? Porque a mí me toca manejar esa parte, pues. Desde hablarle al delegado del IMSS, desde hablarle al subdelegado del Infonavit, no sé, dependiendo de los asuntos y de la gente que requiere un servicio y que realmente, por ejemplo, personas de la tercera edad, eso no escatimamos, eso sin estudio socioeconómico, la ley es clara. Personas de tercera edad, indígenas o con algún tipo de discapacidad, nosotros las debemos de atender sin estudio. ¿Por qué? Bueno, porque hoy, afortunadamente, con este nuevo modelo o esquema de los derechos humanos y las garantías, pues obviamente ya estamos enfocados en otra área, ya no es lo técnicamente jurídico, sino ahora ya no es, le quitamos lo técnico y le metemos lo humano, es ver a la persona en calidad de eso, de persona y no de un patrocinado o un cliente más. Y eso implica una mayor responsabilidad de uno también, en cuanto al trato que le vas a dar a la persona. Y obviarse ciertas cuestiones burocráticas, como tú lo estás diciendo ahorita, porque lo principal es la persona, ¿no? Así es, eso es lo principal, es la base de todo esto. Y bueno, sin dejar de cumplir con la ley o con el reglamento que están adecuados, la ley aquí en su primer artículo, si me permites así de manera rápida, pronta y expedita, aquí es muy claro, Defensoría, lo que tenemos que hacer es brindar defensa jurídica, patrocinio y asesoría gratuita, dice, en términos de que señala la Constitución Federal, la propia del Estado, y los tratados ratificados por el Estado mexicano. Está la convencionalidad. Está en el mismo orden, en el mismo nivel, entonces a eso tenemos que atender y eso es lo que hacemos. Entonces, afortunadamente, la coordinación esta que a mí me toca desempeñar, pues la manejo ya con algunos pues antecedentes de otros empleos que yo he tenido, como por ejemplo el último que fue director de desarrollo social aquí en Tijuana, y que de alguna manera, bueno, te permite manejar esa parte también humana, del sentido humano, del sentido social, para que la persona, bueno, pues por lo menos ahí se llega con ese problema, tratar de minimizar un poco su asunto, ¿no? Bueno, es que tú eres de trayectoria netamente social, ya también fuiste regidor del Ayuntamiento de Tijuana en su oportunidad, has estado en algunos cargos donde se ha trabajado mucho y constante y de manera muy directa con la gente, entonces tu perfil es político-jurídico. Sí, que ya me hace falta esta parte, ¿no? Porque la verdad debo decirte, pero la mayoría de los abogados que conozco, muchos de ellos han pasado por la Defensoría, o sea, como que es una escuela, y yo mismo lo he dicho. O sea, yo llegué a la Defensoría y la verdad fue cosas completamente diferentes porque eran asuntos que prácticamente yo no estaba muy enfocado. Y yo, por ejemplo, del trabajo desde la universidad, servicio social, oye, que mi servicio social que lo quieren hacer en Defensoría, excelente, porque ibas a aprender. Así es. Ahí en la Defensoría el abogado aprende porque aprende, ¿verdad? ¿Los abogados de la Defensoría son egresados de qué universidades? La mayoría, debo decirlo, son de la UABC.
orgullosamente cimarrones, digo, sin escatimar a otras universidades. Aparte, pues un saludo, por cierto, a mi universidad, de la cual también formo parte ahí en la planta docente. Y también egresado, obviamente, ahí de la Facultad de Derecho. Y bueno, pues de alguna manera, sí, el mayor cúmulo de abogados son egresados de ahí, pero hay otros que vienen de otras universidades, gentes ya pues que vienen de la UNAM o de la UDG, por ejemplo, sobre todo en el área penal, que es gente que tiene una mayor experiencia y ya muchos más años ahí desempeñándose, ¿no? ¿Qué edades fluctúan los defensores públicos, licenciado? Digo, aprovechando la oportunidad de entrevistarte. No, pues yo creo que ahí los defensores andan entre los 30 y tantos, 30, 40 años de edad. Tenemos abogadas muy reconocidas, debo decirlo, sobre todo que manejan el área familiar, pero ahora sí que, como decimos los políticos, al 100, y eso implica el nivel en el que está la defensoría, ¿verdad? Que, repito, independiente de que el sueldo, y lo debo decir, no es como que muy, pudiéramos decir, muy de acorde a la función que se desempeña, pero bueno, es una situación decorosa. Y de alguna manera, bueno, el abogado pues ahí también está de alguna manera dándose a conocer ese sentido humano de aportar y de apoyar al ciudadano, ¿no? De apoyar a la sociedad a la hora de una situación que se presenta. Bueno, es a la vez, yo considero, salvo tu mejor y más calificada opinión, que es una labor de atención ciudadana, pero también de mucho aprendizaje, ¿no? Claro, no, definitivo, ahí te repito. O sea, narcomenudeo, yo cuando a mí que me interesa el narcomenudeo, pues yo ni por aquí, de repente te metes por alguna situación ahí que tienes que conocer o ver, o en algún curso, y le exploras y realmente te das cuenta de la gama, de lo amplio que es esto y de lo importante que es conocerlo y saberle también. ¿Por qué? Porque eso implica también un acervo muy personal, particular en la materia jurídica, aunque te enfocas en una sola área. Yo en mi caso, por ejemplo, mi perfil es constitucionalista. A mí me encanta el derecho, todo lo que tenga que ver con derecho constitucional. De hecho, ahí estoy yo basando mis estudios ahorita de posgrado, tanto en la especialidad como en la maestría. Pero eso, insisto, no implica que no tengas que conocer un poco más de esto, ¿no? Así es. Y sobre todo poder brindar un apoyo para dar una muy buena asesoría al estar bien capacitado, informado y actualizado con cada uno de los reformas o de los tratados que se firman o a los que se adhiere México. Claro, porque eso es importante, porque y aparte también el ciudadano como que le dices, si usted, doñita, usted empieza a leer un poquito de esto, se le va a empezar a conocer que usted puede accesar a otras cosas sin necesidad, por ejemplo, ya de acudir ante nosotros. Te voy a poner un ejemplo, la carta de antecedentes penales. Antes tenían que promover con el abogado y el abogado tenía que ir con el juzgador, y ahora ya no, lo puedes hacer directamente tú, la persona que tuvo algún tipo de delito menor, obviamente, y que ya pudo ser juzgada o algo, y la persona va directamente al juzgado, el defensor ahí mismo le hace el trámite y el juez en ese momento le da para que pueda acudir ante la dirección de ejecución de sentencias y ya no salgan los antecedentes. Y cancele su ficha sinaléctrica. Y cancele su ficha sinaléctrica. Y por ejemplo, licenciado, aprovechando que tenemos esta charla, ¿y qué pasa cuando ustedes pueden advertir que teniendo allá la parte que va a solicitar esta asesoría, se puede dar un acercamiento con la contraparte? ¿Ustedes pueden llegar a sugerir o tienen alguna relación, por ejemplo, con alguna institución alternativa como el CEJA? Sí, de entrada sí, nosotros traemos esa disposición de que asuntos que se puedan ver donde pudiera evitarse la litis, inmediatamente hacemos lo propio en ese sentido, pero tenemos que ser muy claros con el ciudadano. Aquí en este acuerdo de voluntades hay que estar de acuerdo, tienen que acudir a la otra parte, vámonos. Pero aquí el primer requisito es la disponibilidad y la voluntad en esos rubros. De entrada, sí. Y a veces es bien difícil. Sí, ya. Porque ya empiezan a ver cuando ya fírmale el acuerdito y ya, no, ahí muere, ¿no? Y entonces entran y cosas de esas. Entonces, pues dices, oye, pues no. Es que regularmente los conflictos están basados en el principio de contradicción, no en el principio de disponibilidad, ¿verdad? Así es. Definitivamente. Así es. No, mira, eso es, licenciado, la Defensoría es una dependencia, aprovechando, es una dependencia para aprender, para conocer y también para humanizar, porque esa situación de estar ahí en una cuestión de atención ciudadana, de ver a la persona, de conocer su asunto, de una serie de casos que dices, no, pues que no puede ser, trae un problema y tiene que ver con el marido, pero ya tiene 5 hijos con el mismo hombre, entonces es cuestión ahí ya de cultura, es cuestión de que la persona debe de saber qué es lo que sucede, por qué pasa, etcétera. Pero tampoco puedes ir más allá porque ya es meterte en un terreno donde a ti no te corresponde y puedes ser susceptible hasta de una denuncia, ¿no? Definitivamente. Pues lamentablemente hemos llegado al fin del programa. Queremos recordarles que sigan viendo Cubículo Legal
y que cualquier duda, cualquier comentario, por favor, nos lo hagan llegar a través del Facebook o nos llamen a los teléfonos que aparecen en pantalla o nos manden un mensaje por Twitter. Licenciado, agradeciendo nuevamente que nos haya acompañado. También a mis compañeros que estuvieron en la conducción el día de hoy y sobre todo a usted, televidente, que todos los días nos acompaña, y recordándole, infórmese y exija sus derechos. Hasta luego. Buenas tardes. ¿Ustedes qué creen que es educación? Tengo derecho a conocer mis derechos. Tengo derecho a que me eduquen sin violencia. Tengo derecho a que mis padres me eduquen respetando mis derechos. Tengo derecho a que me eduquen con amor. Tengo derecho a que mi escuela esté cerca de mi casa. Tengo derecho a saber que la educación es mi derecho. Podré tener muchos maestros en la vida, pero en mi vida tú eres mi único maestro. Enséñame con el ejemplo. En Círculo